Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver bioseguridad en resonancia magnética. ¿Dónde vamos a apuntar en este caso? Vamos a ir hacia lo que son los efectos biológicos que pueden llegar a tener los tres fenómenos físicos que involucran resonancia magnética. ¿Sí? Vamos por un lado, tenemos este campo magnético principal, muy importante, qué fenómenos físicos produce eso y qué medidas de seguridad debemos tomar para ello, o sea, qué cuidados debemos tener. Después, las radiofrecuencias, por un lado, las ondas de radiofrecuencia y los campos magnéticos variables. Podemos entenderlos como el campo magnético por ahí más problemático en el sentido de poder generar algún efecto biológico en el cuerpo. Entonces, como les decía, sí, acá tenemos los tres fenómenos físicos, digamos, que vamos a equipararlos con campos magnéticos estáticos, campos magnéticos variables y emisión de radiofrecuencia. ¿Qué va a generar estos tres fenómenos sobre el cuerpo humano? ¿Qué riesgo va a tener? Em, También está mencionado acá lo que sería el uso de criógenos para los resonadores superconductivos, helio y nitrógeno líquido en algunos casos, que bueno, que también van a traer aparejados algunas cosas, sobre todo cuando se produce un quench. ¿Mm? Así que vamos a pasar, y para dejarlo también bien en claro, en cuanto a, ¿cómo decirlo?, riesgo de vida, nos vamos a encontrar con una sola situación en la cual puede ser que podamos poner en riesgo la vida de un paciente. Esto cuando ingresamos un objeto ferromagnético dentro del recinto del resonador. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este va a ser atraído. Entonces va a ser atraído, puede golpear al paciente. Hay casos de esos en los cuales ustedes pueden buscarlos y ver qué han sucedido. O sea, tubos de oxígeno que han salido despedidos hacia el resonador e impactaron sobre el paciente y provocaron la muerte. Eh, o atrapamientos también, eso es otra de las cosas que puede suceder. El paciente queda atrapado dentro del resonador. Eh, por otro lado, tanto las ondas de radiofrecuencia como los campos magnéticos variables no van no es, el paciente, o sea, no corre riesgo de vida por eso, pero sí podemos generar una lesión, y más si es un paciente con antecedentes ya complicados. Pongamos ante una quemadura, el paciente diabético, son quemaduras profundas, entonces tardan en cicatrizarse, entonces hay que tener siempre mucho cuidado, sobre todo cuando colocamos al paciente, y mucho más cuidado, sobre todo en los resonadores superconductivos. Eh, Otra de las cosas que les muestro acá es páginas de consulta. RMI Safety, por un lado, y Radiology UPC-MC. En estas dos páginas ustedes van a conseguir lo que se llama el listado de todo tipo de implantes, prótesis o lo que se pueda llegar a imaginar que se coloca a un paciente, los van a encontrar aquí. ¿Mm? RMI Safety primera. Entonces ahí lo que ustedes van a encontrar es, una vez que ya tienen el modelo y la marca de lo que tienen colocado el paciente, de la prótesis que tiene colocada, ustedes van a la página, y consultan si lo que tiene colocado es compatible con resonancia, o es condicional con resonancia, o es seguro, que no es lo mismo. Así que eso también vamos a atenderlo. Estas son las dos páginas de consulta en las cuales van a ingresar, colocar el modelo de lo que tiene puesto el paciente, y ahí les va a salir la referencia, cuán seguro es y cómo deben proceder. Esto es muy importante porque muchos pacientes tienen cosas colocadas. Entonces, lo primero que deben saber antes de pasar un paciente al resonador cuando hay un implante metálico colocado es conocer ese modelo. O sea, ¿qué lo tiene? ¿Hace cuánto tiempo que lo tiene colocado? Una vez que ustedes despejan esas dudas, consultan a la página. Supongamos que el paciente no sabe qué es lo que tiene colocado, qué tipo de implante tiene colocado. Entonces lo decantan, o sea, en el sentido de que clavos, endoprótesis, todo lo que serían eh, elementos de sujeción, diríamos, que se utilizan para el cuerpo, con un tiempo de colocación de 6 semanas, ya es suficiente como para poder hacer una práctica segura. Además, también tenemos que ver, o sea, cuál es el riesgo que va a correr ese paciente, sobre todo, y el beneficio que va a tener después de hacerse el estudio. Algunos casos ya lo fuimos hablando, por ejemplo, cuando hay artrodesis de columnas, y supongamos que el paciente fracasa una cirugía, se tiene que hacer una resonancia sí o sí, y pasó
una semana después de la colocación de la prótesis, en este caso, el riesgo va a ser menor que el beneficio para ese paciente. Entonces, eso también se sopesa, riesgo-beneficio. Entonces, lo único que podemos decir que es exclusivo, o sea, contradictorio, o que no se hace una resonancia magnética a un paciente que tiene un implante colocado, primero que desconocen qué es lo que tiene puesto, que no sean, por ejemplo, clavos endomedulares o cualquier tipo de sujeción. Me refiero a válvulas cardíacas, por ejemplo, mecánicas. No saben el modelo, no saben la marca, paciente no se hace el estudio. Neuroestimuladores también, modelo y marca, no todos se pueden resonar. Lo mismo con los marcapasos, no todos se pueden resonar. Entonces, esa página es de mucha ayuda. Ayuda muchísimo a la hora de poder resolver esa situación. ¿Mm? Bien, efectos entonces biológicos sobre el cuerpo y los campos magnéticos estáticos. O sea, el campo magnético estático es el principal, que es muy, muy poderoso, ¿verdad? Primero que tenemos acá es potencial de flujo. ¿Mm? Esto es un efecto físico que se produce, ¿por qué? Porque en los grandes vasos, cuando la sangre circula y se introduce a un paciente en el campo magnético, se va a producir una polaridad en los vasos. O sea, los iones positivos y negativos se van a acumular en las paredes de las arterias, en formas opuestas. ¿Sí? Entonces eso hace de que el paciente tenga un cambio en el ECG. ¿Y cómo se expresa ese cambio en el ECG? La única alteración evidente que van a tener acá es esta, que la onda T, que se va a prolongar un poquito y nada más que eso. Ese es uno de los efectos que puede producir potencial de flujo. Cambios, ¿por qué? Porque sobre todo en los grandes vasos, en la aorta, se produce esta polaridad de los iones. Se concentran los iones en la pared y genera una carga diferente. Entonces se elonga la onda T. Nada más. Esto se resuelve en cuanto el paciente sale del campo magnético. Entonces ya vuelve a la normalidad. Pero sí, se expresa como una alteración en el ECG cuando el paciente está bajo un campo magnético muy potente. Otra de las cosas también a mencionar sobre campos magnéticos potentes, en forma comercial vamos a encontrarlos hasta 3 Teslas, pero hay campos magnéticos que son mucho más altos, 7, 11, pero estos son experimentales. Entonces ahí ya este tipo de fenómenos puede inferir riesgos mayores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al ser experimental, se trata de maximizar absolutamente todas las que son las medidas estas de seguridad. Pueden encontrar un resonador que es un Siemens de 7 Teslas, por ejemplo, y hay imágenes inclusive disponibles en páginas de internet. Las imágenes son increíblemente lindas. Imagínense si un 3 Tesla aporta lo que vemos normalmente, imagínense uno más potente todavía. En las cuales ustedes pueden consultar y también ver los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos de seguridad que tiene? Que es un listado gigante y los resonadores son inmensos. O sea, uno se imagina, es una especie de cuadrado, donde el paciente entra ahí y por ejemplo, este efecto biológico se potenciaría mucho más. Pero ¿qué pasa? Insistimos en lo mismo. No hay desestructuración molecular por un lado. Cambios en el ECG normal, solamente elongarse la onda T, el paciente experimenta eso, una vez que se retira vuelve a la normalidad. Pero eso es un cambio que podemos apreciar sobre el paciente, ¿no? Una alteración en el ECG. Después, por ejemplo, si se dice que hasta qué punto los campos magnéticos alteran la conducción nerviosa o generan algún tipo de cambio. Y esto es real, o sea, a ver, unas situaciones a veces que se generan en resonancia que uno acuesta al paciente y cuando lo va ingresando, el paciente tiene como una especie de golpete, hace como ¿cómo decirlo? Como un clac, se mueve en forma involuntaria. Uno puede decir que es un reflejo o que puede ser una acción también del campo magnético sobre la conducción nerviosa. Pero ¿qué pasa? Como pueden observar acá, 20 Teslas recién, como para que pueda afectar los impulsos eléctricos en la conducción nerviosa. Entonces, este paciente cuando experimenta este tipo de golpe, de choque, de movimiento pues, tipo espasmo, lo hace porque puede estar nervioso inclusive el paciente o también puede ser un efecto de ese campo magnético. Otra de las cosas también es que el paciente se puede marear. Es otra de las cosas que le sucede a este paciente. Sobre todo cuando ingresan con una posición de lado
una posición, por ejemplo, también ventral, el paciente dice que se marea. Es un mareo inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo magnético es tan fuerte que afecta la linfa del cerebro, del oído, perdón, y genera que un movimiento de rotación, diríamos, un mareo, y después se calma, después automáticamente corta. Si alguno tiene la posibilidad de introducir su cabecita en un resonador en el túnel, háganlo así con la cabeza al costado y métanse, los va a marear, les va a dar una sensación de mareo. Ese es otro de los efectos que pueden conducirse también sobre ese campo magnético externo grande. ¿Mm? Pero igual, insistimos en lo mismo, no hay riesgos significativos de ninguna forma. El paciente experimenta simplemente esas sensaciones. Lo que hay que tener cuidado, obviamente, en resonancia con ese campo magnético es este efecto, ¿sí? Atracción magnética, efecto misil. Ese es el más peligroso, es el cual podemos eh, bueno, sí, lastimarlo seriamente ese paciente, inclusive hubo casos que se han muerto. Eh, lo primero, hablábamos, por ejemplo, en manejos del paciente cuando se ingresa al resonador. La buena práctica es que ese paciente pasa ropa interior y bata, sin nada colocado. No, a veces sé que esto no es posible por la misma propia dinámica del servicio. Los pacientes pasan con su vestimenta, entonces asegurarse muchas veces que ese paciente no tenga nada metálico. Porque al tener algún inconveniente, ya sea que hemos comentado, pacientes que han pasado con armas, inclusive a hacerse una resonancia, el problema lo vamos a tener nosotros. Entonces hay que insistir sobre lo mismo, insistir. Más si trabajan con internación. Ahí es peor todavía, más riesgos pueden llegar a inferir. ¿Por qué? Porque hay más cosas que pueden quedarse olvidadas inclusive en la cama, en las camillas. El paciente hay que trasladarlo de la camilla de donde está acostado, vendría a ser donde nos entregan al paciente, y la camilla que es para hacer resonancia. Entonces hay que acomodarlo en la camilla, revisar las almohadas, revisar los electrodos, inclusive ojo también con los electrodos colocados, sí, si hay cables colocados. ¿Por qué? Porque pueden generar movimientos de carga y el paciente se puede quemar. Entonces hay que tener cuidado también con eso, si no tiene nada pegado el paciente. Y fundamental, cualquier objeto que pueda salir volando, ¿no? E impactar sobre el resonador o sobre el paciente. Sea este caso, supongamos, vamos a suponer un caso. Mm, Tiene un paciente ahí en la camilla, entra el resonador y sale despedido algo. Eh, Al salir despedido eso, atrapa al paciente. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo sería su accionar? ¿Sí? Eh, Primero, los objetos metálicos, cuando son atraídos por el resonador, la fuerza magnética es lo mismo, es proporcional a lo que es la distancia, es lo mismo que en los rayos X. Mientras más nos acercamos, la atracción magnética aumenta el doble, ¿eh? Cuadrado de la distancia. Entonces, si llegan a tener algún problema, por ejemplo, con una silla, con un elemento, lo que fuere, tengan mucho cuidado a la hora de sacarlo, a la hora de extraerlo, porque ¿qué es lo que van a terminar haciendo? Van a terminar rompiendo toda la carcasa externa del resonador, porque no lo van a poder sacar. Si es una silla, por ejemplo, no la van a poder sacar. Van a tener que hacer un montón, van a tener que sujetarla, van a tener que tener sogas, van a tener que tener un montón de cosas como para poder sacar, extraer esa silla del resonador. Entonces, si llega a haber atrapamiento del paciente y hay riesgo de vida, automáticamente botón de quench, ¿sí? Eso no se piensa. Botón de quench, el campo magnético baja y ahí ustedes pueden extraer las cosas metálicas y sacar al paciente, siempre y cuando haya riesgo de vida. No van a hacer un quench si ustedes ven que la situación pueden resolverla de otra forma. ¿Mm? Entonces ese sería el proceder. Si el paciente queda atrapado dentro del resonador con algún elemento que ustedes no pueden extraer, no va a quedar otra que hacer un quench. Y eso es un grave problema para la institución, para ustedes, para todo el mundo. A ver acá, ¿y se puede pasar entonces con pantalón corto y alguna remera del paciente? Sí, sí puede pasar con un pantalón corto y una remera, ¿sí? Siempre y cuando estés totalmente seguro de que no tenga ningún tipo de elemento metálico. Sobre todo que pueda salir despedido, que pueda dispararse o en su defecto que se pueda arruinar sus cosas. Hay gente que también tiene miedo a que le roben. Dice, no, no, me van a robar las cosas, me van a robar las cosas. Entonces entran con la billetera.
Entonces imagínense todas las tarjetas de crédito invalidadas, o sea, no las pueden volver a usar. ¿Sí? Todas esas bandas magnéticas ahí quedaron en el resonador. Entonces también tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo con pacientes que son reacios a querer a reconocer algunas cuestiones, ya sea por implantes, ya sea bueno, por el motivo que sea. Eso es con mucho cuidado. Pantaloncito, remera, pero ustedes siempre seguros a la hora de pasarlo a ese paciente al resonador. Entonces, efecto misil y en una situación de atrapamiento. ¿Cómo van a actuar entonces en una situación de atrapamiento? Si no lo pueden resolver, botón de quench. La única forma de poder sacarlo a ese paciente de ahí. ¿Mm? Em, Parece como que son cuestiones como medias, ¿cómo decirlo? Raras, pero se dan y y no es raro. Es increíblemente frecuente la cantidad de veces que terminan las sillas pegadas al resonador, sillas de ruedas que lo van pasando. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ustedes podrían pasar a un paciente con silla de ruedas sin correr el riesgo de que el resonador se la lleve, se la saque? Porque primera y fundamental medida, ¿m? Ustedes van a estar entre el resonador y el paciente. Ustedes sujetan la silla, o sea, ustedes de espaldas al resonador. Usar siempre el extremo de la camilla. ¿Mm? Nunca se van a acercar ni al medio ni a la punta. Mientras más cerca están, más va a sentir más atracción de campo magnético. Entonces, siempre hacia los extremos. ¿Y por qué ustedes en el medio, diríamos, entre el paciente y el resonador? Porque van a sentir justamente la atracción. Van a sentir que ya el resonador le empieza a llevar la silla. Entonces, con cuidado, siempre a los extremos, ustedes nunca suelten esa silla, pidan colaboración si tienen que manejarlo al paciente, si tienen que sentarlo y demás, traten de no soltar nunca esa silla, siempre en sus manos. ¿M? ¿Por qué? Porque supongamos que giro, que es que la silla rueda un poquito, ¿m? Ya automáticamente van a perder el control y, ¡plac!, y la silla se va a ir y va a quedar pegada ahí y no la van a poder sacar, ¿eh? O sea, van a estar todos jaloneando de eso y no la van a poder sacar. ¿Por qué es tan grave el botón de quench? No sé cómo se escribe, está bien. ¿Por qué es tan grave el botón de quench? Porque lo que se termina pasando con el quench es que todo ese helio líquido se evapora. Entonces, primero que hay riesgos, aumentan los riesgos de asfixia, aumentan los riesgos también de que haya quemaduras por el criógeno, porque eso, o sea, no es que se va a ir solamente por un lugar, ¿sí? Puede inundar inclusive la sala. Si bien hay salidas al exterior, es tanto el volumen que ocupa el líquido que pasa a gas, que pueden correr primero esos dos riesgos. Y tercer riesgo también que pasa, bueno, que no sería ya un riesgo, pero queda el resonador inoperable. O sea, no lo pueden volver a usar. Hay que volver a llenarlo con helio y volver a otra vez como a calibrarlo. Y eso es un costo gigante que tienen. Primero que es, a ver, el helio es cada vez más escaso. Es un elemento muy escaso, cada vez más. Entonces cada vez es más caro. Llenar un resonador puede implicar muchísima cantidad de dólares, 80.000, 100.000 dólares por cada carga, o sea, de 200 litros, 250 litros. Por eso es que es grave hacer un quench. Em, Puede pasar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, puede pasar que el quench se haga en forma espontánea. Entonces ustedes automáticamente ven qué está pasando ahí dentro del resonador. Corren riesgos de asfixia, se pueden asfixiar. ¿Por qué? Porque todo ese volumen de gas se va a desplazar al aire. Entonces se van a quedar sin oxígeno. Ustedes no lo van a oler, no van a sentir nada, ¿sí? Y no están respirando oxígeno. Entonces, por eso es que es muy grave si se hace un quench, y más si se hace en forma voluntaria. La única forma de justificar un quench en forma voluntaria es con riesgo de vida del paciente o que haya un incendio y ese incendio se está acercando al resonador. Esa es la otra forma que se hace un quench en forma voluntaria. Después, ese botón no se toca. Es el botón que no van a tocar a menos que haya ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, fuerza de atracción magnética, acá realizar un quench para bajar el campo magnético y liberar al paciente. Esa es una de las formas que estamos ahí. Ok, perfecto. Entonces les decía con el tema de la silla, lo mismo con las camillas. Si usted tiene que pasar una camilla que no están seguros bien qué es lo que le están trayendo de la camilla, usted o tiene un imancito y dando vuelta y es ferromagnética, también lo mismo. Ustedes siempre entre el resonador y el objeto, ¿sí? De espaldas. ¿Por qué? Porque sienten, ¿no?, que ya se lo está llevando. Cuando se sienten eso, ustedes se corren un poquito más hacia adelante, ¿verdad? Y traten de usar siempre los extremos
de la camilla. Nunca acercarse con la silla ni al medio ni a la punta cerca del resonador porque se las va a llevar. Una anécdota muy chiquita, había que cambiar un motor de lo que era el motor de la camilla general, sí, que era un motor muy, muy pequeñito, era como si fuese el puño. ¿Eh? Ese motor resulta que lo compraron mal porque tenía componentes ferromagnéticos. ¿Qué pasó? Entonces, cuando se mete el ingeniero, ¡plum! Sale volando, queda pegado en el resonador, primero que rompe un parte de uno de los conectores de las bobinas, y era increíblemente difícil sacarlo. La única forma que tuvimos de sacarlo fue envolverlo todo con unas mantas que teníamos, ¿sí? Lo envolvimos todo con una manta y a dos flac sacamos un motor que pesaba, no sé, 1 kilo capaz que menos. ¿Sí? Es muy, muy fuerte, muy difícil poder sacarlo. Imagínense una silla que pesa 10 o 15, o sea, no la van a mover. Van a sacarla y pum, de vuelta, sacan y pum, de vuelta, así, y rompen todo. Así que mucho, mucho cuidado con eso. Seguimos. Acá. Campos magnéticos variables. Acá ya tenemos la parte del campo magnético que sí podría ser, es más peligroso, diríamos, sin contar, bueno, el efecto misil. O sea, que puede realmente provocar o sea, problemas al paciente. ¿Por qué va a provocar problemas un campo magnético que varía? Ya sabemos que son los campos magnéticos variables, son aquellos que, por ejemplo, en un conductor generan movimientos de carga, generan corriente eléctrica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque varían, justamente, hay movimiento, ese movimiento se transmuta en energía eléctrica. Y esta energía eléctrica, de alguna forma, se va a querer disipar. Entonces, esta aparecerá en todo cuerpo conductor en el cual el campo magnético varíe. Reciben el nombre de corrientes de Eddy. Entonces, si tenemos un cuerpo en el cual está recibiendo cargas, si continuamente por estos campos magnéticos que varían, que van, que entran y que salen, ¿sí? Este cuerpo acumula cargas. Entonces, si hay puntos de contacto, lo que sería la masa, este paciente lo que va a experimentar es que todas las cargas van a ir a ese punto, ¿sí? Donde está tocando el paciente. Todas esas cargas corriendo en un solo punto va terminando manifestándose en el paciente como una quemadura. ¿Sí? Y una linda quemadura. Primero es un enrojecimiento que no parece, uno lo mira y dice, ah, no, no, no es nada. Pero la quemadura es profunda, ¿sí? Y después se hace la ampolla. O sea, es como que ustedes inicialmente ven una enrojecida y ya dicen, "Uf, se quemó, pero feo". Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos para evitar que el paciente digamos, no se queme por estos campos magnéticos y también con la radiofrecuencia? Es tratar de aislarlo lo mejor posible. Primero, que no haya puntos de contacto, que el paciente no cruce piernas, no cruce brazos, ¿sí? Trate de tocarse lo menos posible en sí, que no cierre circuitos. Al cerrar un circuito, se generan los movimientos de carga que van a ir a un solo punto generando una quemadura. Entonces eso es muy, muy importante que haya separación entre sí. Otra de las cosas también que se pueden usar son mantas, cuñas, pueden usar también eh, o sea, bueno, cualquier elemento que ustedes tengan para poder hacer separaciones, diríamos, del cuerpo, o sea, del propio cuerpo en sí mismo, úsenlo. Sobre todo cuando hay estudios que son largos, que llevan 1 hora, 1 hora y media de estudio, ¿sí? Que ese paciente esté lo más cómodo posible y que no haya puntos de contacto en sí. ¿Por qué? Porque se va a quemar. Es una de las cosas que puede llegar a pasar. Se puede evitar en forma tecnológica, se puede evitar tanto como bajando el SAR, por un lado, que es el depósito de radiofrecuencia, pero ¿qué pasa? Si ustedes bajan la cantidad de radiofrecuencia, lo que va a terminar pasando es que se le van a duplicar los tiempos de estudio, entonces tampoco van a querer hacer una resonancia de que lleva 1 hora, la van a hacer en 2, ¿sí? Porque si no, no hay servicio que aguante, ¿verdad? Entonces, o sea, herramientas hay y úsenla. Lo primero es esto, fundamental, posición del paciente y que no se toque, y no toque con las paredes del resonador. Si toca las paredes del resonador, cubrir la parte donde está tocando. Usar una cuña, usar una sábana, una frazada, lo que sea, pero que no esté piel directo con tocando la pared del resonador. Efectos más importantes inducidos de los gradientes de la estimulación nerviosa que puede llevar a contracciones musculares periféricas. Algo parecido a lo que estábamos hablando recién, el paciente se mueve. Entonces, si ustedes van, están haciendo el estudio. Mira la primera secuencia, o sea, está toda movida. Ah, fulanito, por favor, necesito que se quede quieto, bla, bla, bla. Es que no me muevo.
Y sí, no se está moviendo, o sea, se mueve en forma voluntaria, o sea, lo hace en forma involuntaria. Entonces ahí, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Tratar de usarse las bolsas de peso, bolsas de arena, cualquier tipo, cualquier fijación también, soga, correas que haya, como para poder sujetar lo mejor posible lo que están estudiando. Entonces ahí van a evitar este tipo de movimientos así que son involuntarios. Otro, Ariel, sí, sí, hola, ¿qué tal? ¿qué tal, Recién puedo Claudia? conectar. Sí, Claudia, sí. Ariel, estamos hablando de un resonador cerrado sí. y en el caso del abierto es exactamente lo mismo, ¿cierto? Sí, sí, también igual. O sea, es mucho menor la probabilidad que el paciente se queme, pero igual, mantener siempre esas medidas de seguridad. ¿Eh? Sí, 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 sí. sobre todo que no toque el resonador. Que el paciente cuando, Ujú, o sea, en un salón abierto es mucho más difícil que haya un contacto porque está todo abierto, ¿sí? Pero, por sí, ejemplo, si de alguna forma vos ves que hay una parte, digamos, que está contactando con la chapa del resonador, o sea, con la carcasa del resonador, trata de poner una mantita, algo de que haya una separación mínima porque se puede quemar ahí. ¿Mm? ujú. ¿Está bien? Bien, bien. Sí, Ok. sí, sí. Em, Decíamos entonces acá lo que es magnetofosfeno. A ver, mi experiencia estando dentro de un resonador, yo jamás vi esto, sensaciones luminosas. O sea, como que se prenden y se apagan luces. Nunca tampoco me pasó que me hayan dicho, ¿sí? Que es algo que sucede, digamos, ¿no? Por estos campos magnéticos variables, pero está descrito. Entonces, está descrito, se menciona, ¿sí? Sensaciones luminosas, ¿sí? ¿Por qué? Por estimulación periférica del nervio óptico. Entonces, el paciente ve destellos de luz, podríamos decirlo de esa forma. ¿Eh? Em, Seguimos entonces. A ver, acá viene de la mano lo que son los ruidos del resonador, los campos magnéticos que entran y salen. Se complica cuando son obesos, exactamente. Cuando son obesos, los pacientes se recomplica y ahí mucho más cuidado todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si son obesos, es más probable que sea diabético. Entonces es peor todavía la quemadura, peor todavía el proceso de sanación del paciente. Entonces, cuando son obesos, lo mejor, volverlo con una sabanita o algo que tengan. ¿Sí? Que no toquen los brazos, sobre todo los hombros, acá al costado. Las piernas entre el medio, entre las juntas de las piernas también lo mismo. ¿No? Que no toquen ahí, pero sí, cuando son obesos ahí es el mayor problema. Y además también Claro. hay mucha más cantidad de agua, hay mucha más cantidad de electrolitos, entonces por lo tanto hay mucha más cantidad de corrientes inducidas por la entrada y salida de los gradientes magnéticos. Entonces es mucho más peligroso todavía. Yo tengo dos bobinas de cuerpo Ajá, y hay pacientes que entran, pero así, porque Dios quiere que entren. sí, justo, Este, claro, sí, sí, justito, justito, justito. sí, Entonces, siempre me preocupa y hacia los lados, principalmente se va perdiendo señal por la claro, cantidad de grasa y de agua, sí, 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 pero tal cual. siempre quedan ahí rozando la bobina y a mí siempre me preocupa eso. Claro, claro, que Este, roce la bobina. ¿Tenés sí, alguna forma de poder separar eso en el caso de que te suceda? Por ejemplo, con alguna cuña de goma espuma, de hule, algo así. ¿Tenés sí, de esos? sí, cuñas, sí, tengo cuñas para, por ejemplo, tengo un comodín para las piernas, entonces yo todo el tiempo estoy viendo que no cruce las piernas, Claro. comodines para que pongan los brazos y las manos, obviamente, Ujú. comodines para el cuello, de cuñas, Claro, sí, sí, sí. pero no tengo nada para poner en los laterales de la bobina. Y yo Claro. cuando empiezo a ver el ruido ahí en los laterales de la bobina, digo, ay, que no se queme, por Que no Dios, se que queme. no se queme. Ujú. Sí, no Sí, sé sí, qué sí. poner, no sé cómo poner, porque tengo que poner algo que sea del tamaño de la bobina. Claro. Una No sé. manta o una sábana, también podrías poder llegar a, por lo menos Ajá. fijarte si podrías poner eso. Sí, A sí, ver lo si te puedo puede poner ayudar. primero y Ah, después claro, poner probarlo el... a ver cómo te quedaría. Ujú. Bien, bien. ¿Está? Buena idea. Sí. Ojalá, vamos a ver que funcione. Yo, por ejemplo, usaba mucho mantas. Tenía dos mantitas así y una de ellas era una sabanita, la común, ¿no? Este,
Y con eso trataba de separar primero, ¿sí? Y si veía, por ejemplo, que había partes que se iban contactando directamente, ya la manta, algo más, un poco más grueso, con más distancia inclusive. Em, a ver, entonces seguimos acá. Teníamos entrada y salida de gradientes magnéticos, ¿eh? Que van a producir ruidos, muchos ruidos, ruidos muy fuertes, ¿sí? Y de todos colores. Esto también, a ver, no es que el paciente se va a quedar sordo si ustedes se olvidan de ponerle la protección auditiva, eso no va a pasar. Capaz que tenga alguna una sordera transitoria, ¿no? Que diga, ay, me dejaron, o sea, qué ruido, y ustedes no le pusieron lo que pasa, la protección auditiva, se lo olvidaron. Este, pero ¿qué pasa? O sea, lo fundamental es que el paciente entre con su protección auditiva y con su llamador, ¿sí? Pero en el caso de que no, de que ustedes se olviden o algo, eso no es que le va a producir una sordera, pero sí hay que tener cuidado también con esto, ¿eh? Porque solamente más que todo por la queja, ¿sí? Y lo que podría llegar a venir después de esa queja, ¿sí? Bueno, ay, no me tapan los oídos, lo que fuera. Pero son ruidos altos, ¿eh? No alcanzan como para hacer una sordera, pero sí puede afectar un poco la audición. Eh, Mientras más potente ese campo magnético, más potente van a ser los ruidos. El sonoro de testelas es tremendamente ruidoso. Así que siempre su protección auditiva o en su defecto los taponcitos chiquitos, ¿eh? Es otra de las formas también para proteger los oídos. Efectos de la radiofrecuencia. ¿Mm? Bueno, algo ya dijimos y podemos pensar en la forma siguiente. Todas las ondas o sea, electromagnéticas tienen sus dos componentes, su componente eléctrico y magnético. Entonces, si hay un componente eléctrico de la onda que digamos, que se cancelan entre sí ambos, van en forma transversal, genera un depósito de energía. ¿Mm? Esto es una regla general para todo tipo de ondas. Genera un depósito calórico, que es como lo vemos aquí. ¿Eh? Entonces, no solamente que hay un aumento de la temperatura cuando están haciendo una resonancia, sino que además también, ¿sí? Se generan movimientos de carga, corrientes inducidas. Entonces va a pasar exactamente lo mismo, ¿eh? Que veníamos hablando con la entrada y salida de los gradientes magnéticos. El paciente se puede quemar, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces lo mismo, medidas de seguridad son exactamente las mismas de las que veníamos hablando. Separar las estructuras del paciente, que no cruce brazos, no cruce piernas, y en cuanto al calor y a la exploración, también lo que les decía, hay herramientas tecnológicas que ustedes pueden bajar el SAR, pero se aumenta los tiempos del estudio. Pero en el caso de que no están seguros si pueda llegar a suceder algo, sobre todo si tienen que hacer una pelvis o un abdomen, las pelvis, los puntos donde generalmente los pacientes se queman son entre los muslos, los puntos de contacto de ambos muslos. Ahí es donde se quema el paciente. Entonces, para evitar eso, un poquito separadas las piernas, y una sábana en el medio, ¿sí? Para que no haya contacto piel con piel. ¿Eh? Y aquí tenemos, por ejemplo, una quemadura. Pasa así generalmente. Ven un área enrojecida primero, ¿m? Y después se hace la ampollita, o sea, una quemadura importante. Inicialmente ustedes van a ver un área roja solamente y después se hace la ampolla. Cuando ya el paciente salió y demás, ahí ya tienen la ampolla haciéndose. Y pacientes obesos también cuando decíamos que si llega a tener algún problema, digamos, de base, va a ser mucho más difícil todavía que ese paciente se cure mejor. Entonces también mucho cuidado con esto. Siempre las reglas a la hora de tener al paciente acostado, todo separado, por su protección auditiva, que no haya puntos de contacto, fundamental para una exploración segura. Esto es lo que les decía sobre lo que es el SAR. Ustedes esto lo pueden bajar, de alguna forma lo pueden modificar y bajarlo, pero también expresa una cantidad de tiempo impresionante de aumento. O sea, se van mucho los tiempos de adquisición porque justamente baja la cantidad de energía que estamos mandando para después recibirla a esa energía. ¿Eh? Em, bueno, esto de los puntos calientes, también tener mucho cuidado con los ojos. No sé si les comenté, pacientes que vienen a hacerse una exploración y están maquilladas, así que tienen las sombras en los ojos. ¿Eh? Mucho cuidado también con eso. ¿Por qué? Porque algunas de esas del maquillaje tienen óxidos. Entonces, al tener óxidos, se pueden generar justamente estos puntos calientes. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado también con los maquillajes. No solamente que te va a borrar la imagen, sino que además se puede quemar.
Ese es otro de los puntos. Maquillaje, tratar de que no hayan, que el paciente no esté maquillado, ¿sí? Y además también, si llega a haber algún arito, un piercing o algo, hay algunos que son como tipo, ¿cómo decirlo? Que se enganchan con unas con cadenitas. También esos hay que tener mucho cuidado porque también generan unos movimientos de carga, y pueden quemarse. O sea, se queman las dos, las uniones de ambos piercing. ¿Mm? Eso hay que tener también cuidado. Siempre tratar de extraerlo. Si no se puede extraer, hay uno solo, no importa. Cuando ya hay varios más, ahí hay que tener cuidado con eso. Tatuajes, por ejemplo, viejos, otro de los temas también de discusión. Si los tatuajes se pueden o no se puede resonar, o sea, los tatuajes, no sé, hace 2 décadas atrás, este, tal vez no. ¿Mm? Bueno, en sentido no, como que podría llegar a tener un riesgo ese paciente. ¿Por qué? Porque las tinturas también tienen óxidos. Entonces podría llegar a haber un aumento de la temperatura. Pero los nuevos esto no pasa, salvo con algunos colores. Una chica me comentaba que el rojo suele tener eh, elementos, diríamos, o partículas de óxidos. Entonces eso también puede llegar a quemarse paciente. Entonces hay que tener también cuidado con eso. O sea, y en ese caso, ¿qué podemos decir nosotros al paciente? Darle la referencia. Tenga tatuajes. Si cualquier punto caliente que sienta, cualquier necesidad, incomodidad o algo, por favor nos lo comunica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el paciente inicialmente no va a sentir nada. Es como decirlo, se producen quemaduras en el cual el paciente se hace todo el estudio, sintió un aumento de la temperatura, pero después se da cuenta que está quemado. No sé cómo explicarlo, ¿no? Aumenta la temperatura, pero no lo suficientemente grande como para que el paciente se alerte inclusive. Entonces, ante cualquier sospecha, ante cualquier situación, siente calor, siente algo particular, timbre, nos avisa con eso, con su llamador. ¿Mm? Entonces, separar las manos, siempre vamos a ver lo mismo, no conductoras, grosor de 1 centímetro, separar pantorrillas, y las manos del cuerpo. Desde las formas de no evitar puntos de contacto para que haya quemaduras. Después, ¿con qué nos vamos a encontrar también en resonancia? Con líneas de seguridad. Esta es una forma de decirlo, ¿no? Eh, la mayoría de los servicios no la van a ver, pero sí, tengan en cuenta de que existen líneas de seguridad, líneas de 5, de 10 y de 15 Gauss. Así que prestar atención sobre, después voy a ver si les consigo alguna marcación o algo. Em, bueno, a ver, queda un minutito acá. Se pasó volando estos 40 primeros. Corto, volvemos en 5 8, se hace grabación y seguimos con esta parte, ¿sí? Que todavía falta un poquitito más de bioseguridad, ¿sí? Así que voy a dejar de compartir acá, ahí, y bueno, ya les mando de vuelta el link.